Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, y en este video vamos a comenzar con el libro de Levítico. Y antes de comenzar con la lectura, quiero directamente poder orar y encomendar este tiempo en la presencia del Señor. Dios Santo, vamos a tu presencia y encomendamos este tiempo en tus manos. Señor, te agradecemos por ser nuestro gran Dios y Salvador. Señor, y en tu presencia queremos ahora encomendar nuestra vida y nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, quiero leerles aquí de la Biblia Cronológica de Estudio, que también es versión NBLA conforme a esta serie. Quiero leerles una parte de lo que es la introducción al libro de Levítico, que tiene aquí en un recuadro, y dice así: el libro de Levítico continúa con las instrucciones del pacto de Dios conformado en el monte Sinaí, que comienzan a detallarse en Éxodo 20. El nombre Levítico proviene de las muchas leyes y ordenanzas del libro concernientes a los derechos y los deberes de los sacerdotes, quienes pertenecen a la tribu de Leví. Fíjense, por eso viene Levítico, viene de leyes y normas de conducta de la tribu de Leví, los levitas. Por eso el libro se llama Levítico. Y veremos que tiene muchísimas ordenanzas acerca de los tipos de sacrificios, de cómo debe ser el comportamiento de los sacerdotes, etc. Y así leemos los capítulos 1 al 4, 4 capítulos en este video. Así que dice Levítico, ley de los holocaustos, capítulo 1, dice así: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo cortará en pedazos con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas.
Las partirá pues por las alas sin dividirlo, entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y fíjense que los tipos de holocaustos que habían, con diferentes tipos de, allí animales, que también podían significar el estado económico de la persona, ¿no? De hecho dice que los pobres, los que tenían bajos recursos, podían dar unas tórtolas o 2 palominos, que es lo que dice aquí con el tema de que sea una tórtola o pichones. Palominos son como pichones, ¿no? De paloma. Bueno, allí vamos a la ley de las ofrendas de cereal, comenzando el capítulo 2, versículo 1, y dice así: Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote lo quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Fíjense, les quedaba como alimento para los sacerdotes. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida al horno será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Y como ofrenda de primicias les ofrecerán al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Fíjense, la importancia de la sal en las ofrendas era realmente muy destacable en lo que eran las órdenes del Levítico. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal y de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados, como una ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso. Es una ofrenda encendida para el Señor. La ley de las ofrendas de paz es el título del capítulo 3 y dice así: Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Fíjense, aquí ya se puede ofrecer un animal macho o un animal hembra. En cambio, en el holocausto era solamente un animal macho, directamente, explícitamente lo dice. Y entonces pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Y claro, una pregunta que surge aquí es: ¿qué significa el símbolo de poner la mano? El oferente ponía la mano sobre la cabeza del animal. ¿Qué significa, Rodo? Significaba que estaba ofreciendo ese animal como sustituto de esa persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por haber pecado uno debe morir, pero como uno si muere, muere directamente, lo que hacía era presentar un sacrificio sustitutivo de la persona. Ponía su mano sobre la cabeza como que transportaba la culpabilidad de su pecado al animal, y el animal era muerto conforme a lo que demandaba Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces el animal era sacrificado
por la persona que ofrecía ese animal. Y ese acto de sustitución o ese acto de traspaso de la culpabilidad era poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Sigue diciendo entonces los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Pero si se ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y degollará delante de la tienda de reunión. Y entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. El de sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al Señor. La grasa, la cola entera, que cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida para el Señor. Fíjense, toda la grasa era quemada del animal. Ahí lo dice de qué partes y qué órganos también eran allí quemados sobre el altar como una ofrenda encendida para el Señor, de olor fragante, ¿no? Si su ofrenda es una cabra, versículo 12, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Después presentará de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, donde quiera que ustedes habiten. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Fíjense cómo en ese tiempo Dios marcaba que no comieran grasa ni sangre. Bueno, la sangre personalmente creo que sigue Dios diciendo no comerás más sangre. En el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, dice que no se debe comer ni ahogado ni sangre. No se debe comer sangre. Pero en este caso le agrega la grasa. Tampoco se puede comer la grasa. ¿Pero por qué? Nosotros sabemos que la grasa tiene mucho colesterol y le hace muy mal a nuestro torrente sanguíneo. Allí llena de grasa y taponea las arterias o venas el colesterol malo. Bueno, allí entendemos por qué Dios le dice no coman grasa. La grasa tiene que ser presentada delante del Señor. Bueno, allí estoy atento a sus comentarios al respecto de esto, ¿no? Y así leemos el capítulo 4, titulado La ley de las ofrendas por el pecado. Y antes de meternos a la lectura final, quiero que pongas en el comentario, siempre mi ofrenda debe ser con excelencia. Fíjense que decía macho sin defecto, macho o hembra sin defecto. Nuestra ofrenda para Dios tiene que ser siempre con excelencia, dar lo mejor para el Señor. Ponelo en el comentario, nuestra ofrenda para el Señor siempre tiene que ser con excelencia. Aunque hoy ya no hay sacrificio de animales, sí está dar nuestro tiempo de lo mejor, dar nuestro dinero para los recursos de la iglesia a través de diezmos y ofrendas de lo mejor, dar nuestro aporte con nuestros dones y talentos en ayudar en algo a alguna hermana o a la iglesia misma o a los templos de la iglesia, siempre dar lo mejor con mi mejor predisposición y dar lo mejor dentro de mis posibilidades. Así debe ser y así será bendecida nuestra obra y nuestra actitud por un Dios que todo lo ve y que todo lo conoce, aún las intenciones del corazón. Ahora sí leemos el capítulo 4, la ley de las ofrendas por el pecado es el título y dice así:
Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor su novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre sus lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre leña, donde se echan las cenizas lo quemará. Si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llega a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote haría expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguien del pueblo el que peque inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber que el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar.
Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Fíjense, el sacrificio de paz o el sacrificio por el pecado, el holocausto también, traían perdón, un perdón momentáneo por supuesto, porque la persona volvía a pecar y tenía que volver a ofrecer un sacrificio. Hasta aquí la lectura de este video, espero que te haya gustado y bendecido, y bueno, conocer cómo eran las normas en aquel tiempo de cómo se llevaban a cabo los sacrificios. Seguiremos en el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!